Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Obstáculo para la salvación. Alguien dijo una vez, yo solo sé que no sé nada. En Lucas capítulo 18, verso 9, hay una parábola que Jesús habla sobre un fariseo que dice la Biblia, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Qué tragedia, qué cosa tan triste que Jesús tenga que decir, él oraba consigo mismo. Él no hablaba para Dios, él hablaba para sí. Él trataba de presumir lo que no era. Y Jesús dice lo que él decía, dice, él oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Oiga eso, ten piedad de mí que soy pecador, perdóname que soy pecador. Un publicano era lo que era saqueo. Los publicanos eran judíos que, digamos, se habían, por ponerlo de esta manera, vendido al Imperio Romano, trabajaban para el Imperio Romano para cobrarle impuestos a los propios judíos y eran gente que lo aborrecían mucho. Los judíos no querían saber de ello. Y dice la Biblia, Jesús usa este ejemplo y concluye Jesús diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermano, cuando uno los títulos, los rangos, el tiempo en la iglesia o en la cosa secular se te van a la cabeza, el licenciado, doctor e ingeniero fulano de tal, el que si yo que, mire hermano, eso es un problema, porque lo que debiera ser bendición a usted se le convierte en piedra de tropiezo. El devocional de hoy nos habla de lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos se decían a sí mismos, yo soy descendiente de Abraham. Y a Jesús y Jesús le tuvo que responder a Abraham, Dios le puede levantar descendiente a Abraham aún de esta piedra. Porque ellos creen que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos. Si hay gente que porque cree que son familia de evangélicos son salvos o porque van a la iglesia. No, es todo estaban en la iglesia y Jesús dice, uno oraba consigo mismo. Esas oraciones nunca pasaron ni siquiera del techo. Leamos Romanos 9, 25, 33. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor le ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Mire, cuando él cita a Isaías en aquellos tiempos y Oseas estaba profetizando poco antes de la caída de Israel en manos del imperio asirio. Después de tanto tiempo y de tantas oportunidades y tantas rebeliones y hasta agarraron y sacrificaron sus hijos a los demonios, al final Dios permitió que el ejército asirio invada a Israel, que en aquel tiempo estaba dividido en Israel y Judá, 10 tribus y 2 tribus por otro lado. Esas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Siria y ahí fue el grupo de Esther. Esther fue de las que fueron llevadas a Siria y 100 años después las otras 2 tribus fueron transportadas a Babilonia, que en el grupo de Babilonia es donde estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿ok? Entonces ellos fueron llevados a 2 países diferentes, 10 tribus a un país y 2 tribus a otro país, ¿ok? Y entonces, o sea, se refiere a esas 10 y dice, ustedes que eran llamados pueblo mío, yo les voy a llamar que no son pueblo mío. Claro, porque no porque tú seas israelita o porque tú te llames cristiano, de que ya tú, no. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hay gente que se confía, el que esté firme, mire que no caiga. No te confíes. Mire lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. Hermano, fue del huerto que ellos cayeron. Imagínese usted y yo que estamos todavía en esta tierra. Aquí tenemos que aferrarnos a nuestra salvación con temor y temblor. Y todo lo que tú veas que te pueda hacer caer o tropezar o tal cosa, sal huyendo.
como, hermano, mire, a los hombres, el Señor muchas veces nos ataca por el tema de la falda y tal cosa. Le hace Proverbios capítulo 5, 6 y 7. Creo que el capítulo 3 habla un chin también. Pero ahí no, dice, como va el buey al matadero, así va él y no sabe que es contra su propia alma. Usted sabe, no, uno tiene que tener cuidado y salir corriendo cuando haya que correr. Huid de la fornicación. Hay cosas que el Señor te manda a coger una onda y marcharle arriba como Goliat. Hay gigantes, pero hay otros gigantes que Dios te dice, huid. Hay cosas que tú tienes que sacarle la vuelta, que no, tú sabes que tú eres débil con eso, pues no coja para allá. ¿Te ves? Y entonces en el caso de Israel, cayeron al final, pero Dios le dice, no, yo voy a salvar un remanente. Y no hay que irse tan lejos. Usted recuerda hace relativamente poco, cuando el pueblo de Israel, eh, luego de negar a Jesús y crucificarlo en el año 70, el general Tito Vespasiano destruye Jerusalén como fue profetizada por Jesús. Y desde ese tiempo el pueblo de Israel no tenía nación, anduvieron dispersos durante 2000 años. Y lo último fue cuando Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. Y entonces ellos volvieron y son levantados de nuevo. Es decir, Dios siempre ha preservado un remanente para su pueblo. No lo ha desechado totalmente como hizo con Sodoma y Gomorra. Y le ha tenido esa misericordia. ¿Sabe Dios? Usted y yo estamos vivos por la misma misericordia. ¿Sabe Dios? Tú que me estás escuchando hoy estás vivo por la misericordia de Dios, porque Dios te ha dejado vivo. Y hoy es un buen día para decirle, Señor, perdóname, como dijo el publicano. Y yo desde hoy me enderezo. Entonces dice la Biblia, el verso 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermano, hay mucha gente que andan vivos caminando por ahí, que si no es por Dios hacen años, que ya no le había quedado ni un huesito por ahí parado. Porque hay gente cabezúa en estos caminos y Dios le da una oportunidad, le habla en sueños. Esta mañana estaban dando testimonio, hermano, que hay gente que a veces van a la iglesia y Dios le habla de una manera. Y yo me reí mucho esta mañana porque algunos daban testimonio de que Dios le hablaba y que pensaban que era la persona y que cómo Dios le dijo y por qué está diciendo eso. Dios habla y uno o se pone guapo o se quilla o se cree el orgulloso y se va, o uno se somete como un guardia. ¿Entiendes? Y entonces eso es. Dice al final acá, si, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo acá? Que Israel, por el orgullo de que eran descendientes de Abraham, por la ley, porque como dijo el publicano, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo tal cosa, y no es que eso es malo. Lo que pasa es que cuando tú usas tu servicio como para vanagloriarte y cuando te enaltece, hay problemas porque el que se enaltece será humillado. Y antes de el abatimiento está la arrogancia, usted sabe. Y, y cuando uno se humilla, como dice Filipenses 2, él se humilló a lo sumo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Que Dios te bendiga, que el Señor nos ayude a ser mansos, humildes, a amarnos unos a los otros, a seguir la unidad y la paz y la santidad, como dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Si de la palabra que hubieron hoy, alguna le tocó, sonríase, que Cristo le ama. Y usted sabe, hermano, nos alineamos, todo el mundo aquí empezando conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.